que Dios me daba esas palabras desde el 26 de octubre de 2025, o sea que yo anoté la fecha aquí y siempre que venía había un obstáculo, siempre que venía, pero gracias le doy a Dios que ya hoy ha permitido que sí pueda dar esta palabra para la gloria de Dios. Amén. Busquen en su Biblia en el libro de los Jueces, su capítulo 2, del 6 en adelante, y Jueces 3, 1. Bendito y alabado sea Dios para siempre. Aleluya. La gloria es de Dios por siempre. Aleluya. Bendito sea Jesús. Aleluya. Voy a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jueces 2:6 dice: muerte de Josué. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido, cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras que que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, 110 años, y lo sepultaron en la heredad de Tignat Sera, en el monte de Efraín, en el norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Ahora vamos a leer algunos versos en Jueces 3, ahí mismo. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, todos aquellos que no habían conocido la guerra de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conocieran la guerra, para que las enseñasen a los que antes no habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios, los heveos que habitaban en el monte del Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amad, fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por medio de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos, jebuseos. Tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Padre, gracias por tu santa y bendita palabra. Ellas son espíritus, son vidas, son eternas, son especiales, Padre. Te pido que te glorifique de una manera especial en este lugar, Dios mío, a través de tu palabra, Dios mío. Que tú nos enseñes, Dios mío, lo que tenemos que saber en este día, Dios mío. Que podamos ponerlo por práctica y por obra. Espíritu Santo, glorifícate. Haz esta palabra explicativa en mis labios, Padre, para la gloria y honra de tu nombre, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, Padre, para tu gloria, Padre, para tu honra. Espíritu Santo, síguete moviendo de una manera especial, como lo ha hecho, Dios mío, en este momento, en este día, Padre Santo, desde que comenzamos, Dios de los cielos, para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén. Así pueden sentarse. Bendito sea el Señor.
Vamos a poner como tema este mensaje: ¿qué vamos a hacer o qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer o qué podemos hacer? Nosotros sabemos que Dios escogió al pueblo de Israel como un pueblo de luz, un pueblo para que llevara el mensaje a las naciones. Era un pueblo especial. Y dice aquí la palabra de Dios en Deuteronomio 7:6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser de un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de los pueblos, sino por cuanto os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Amén. Aquí nosotros vemos cómo Dios le habla al pueblo de Israel. Dios lo escogió para ser un pueblo especial, para ser especial tesoro para Dios. Aleluya. Entonces dice que era un pueblo insignificante, pero Dios le plació. Dios tuvo en su corazón hacer algo especial por Israel. Amén. Entonces ahora nosotros somos el pueblo especial para Cristo, el pueblo especial para Dios. Amén. Somos un pueblo escogido y escogido a precio de sangre. Bendito Dios. Entonces, el pueblo de Israel, después que salió de la tierra de Egipto, Dios hizo proeza, Dios hizo maravilla, hizo cosas que jamás se habían visto, y entre ellas está el dividir el mar en dos, que ningún hombre, ninguna persona humana podía hacer esto, amén, de dividir el mar en dos para que su pueblo fuera libre cuando ellos ya no tenían esperanza, porque tenían el mar delante y el pueblo de Egipto atrás. También cuando le proveyó el maná en el desierto al pueblo de Israel, era una comida que yo pienso que tenía todos los nutrientes necesarios para ellos poder crecer sano y crecer fuerte. Tenía todo lo que necesitaba el pueblo de Israel. Aleluya. Entonces, también vemos que en medio de la nada le sacó agua de la roca y hizo tantas proezas y tantas maravillas, tantas cosas en el pueblo de Israel. Pero vemos que tristemente la palabra de Dios nos habla que después que Israel entró a la tierra prometida, dice la palabra de Dios que ellos guardaron la palabra en todo el tiempo que sobrevivieron los ancianos y todo el tiempo que sobrevivió Josué. Entonces, aquí vemos que hubo un fallo en los ancianos que le sobrevivieron y en Josué. Amén. Aunque no lo veamos así, pero hubo un fallo. ¿Y qué fue? Que no le transmitieron la palabra de Dios a las nuevas generaciones, para que ellos a través de la palabra pudieran sobrevivir a todos estos embates que le iba a sobrevenir. ¿Por qué? Porque allí estaban las naciones enemigas, como lo leímos ahí en el capítulo 3, que habían naciones que se quedaron ahí. Entonces,
ellos se acostumbraron a vivir con ellos, se acostumbraron a vivir con el enemigo, se acostumbraron a hacer las cosas junto con el enemigo. No hubo un rechazo, y es triste cuando uno se acostumbra a vivir con el enemigo. Amén. Entonces nosotros somos, creo que somos la última generación que Dios tiene sobre la tierra. Amén. Entonces nosotros como iglesia no nos vamos a acostumbrar a vivir con el enemigo, amén, sino a transmitirle la palabra, hablarle como está aquí la iglesia, hablándole de la palabra de Dios, saliendo a predicar el mensaje, saliendo a decirle que hay un Cristo, que hay esperanza en Él, amén, que Él es nuestro Salvador, porque no podemos unirnos y acostumbrarnos a no, porque ya estamos en los últimos tiempos, se están cumpliendo la profecía y el mundo tiene que ir de mal en peor. No, el deber de la iglesia es predicar hasta el último día. No sabemos cuál es el último día de cada uno de nosotros o de la venida del Señor. Entonces tenemos que saber que la palabra de Dios son viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y que es la única esperanza, y que la iglesia es la única esperanza que tiene este mundo, porque no podemos poner esperanza en ningún gobierno, en ningún gobernador, en ninguna cosa de la tierra, porque ellos quieren resolver los problemas, pero lamentablemente son demasiados. Entonces pueden resolver 2 o 3 problemas, unos cuantos problemas, pero son demasiados. Pero el único que puede ayudarnos a nosotros es el Dios de los cielos, y la única esperanza es la iglesia de Jesucristo que está aquí en la tierra para esas personas que andan sin Cristo y sin esperanza. Amén. Entonces no podemos desmayar, tenemos que seguir. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Aleluya. Y esas son las que penetran. Bendito sea el Señor. Entonces Dios le había dicho a Israel en Deuteronomio 6, 7 y 8. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos. Oye, iglesia, las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Bendito sea el Señor. O sea que la palabra de Dios tiene que estar en todo en nuestras vidas. Es algo maravilloso, algo todopoderoso. Los que puedan hacerse cuadritos con la palabra de Dios y ponerlo con versículo bíblico en el patio, en el baño, que donde quiera que uno mire, vea la palabra de Dios, es muy importante. Ahora también podemos usar la tecnología, porque la tecnología es mala para el que la usa para el mal, pero para el que la usa para el bien es buena. Cuando están en su casa pueden poner audiolibro, por lo menos ponen el audiolibro de Mateo, de Juan, de cualquiera de esos libros, de esos libros de la Biblia, del que usted desee, y usted busca ahí y dice audiolibro de tal palabra. Entonces ahí escuchan toda la palabra de Dios, un mensaje edificante. Y aunque usted crea que no hace el trabajo, Dios se glorifica a través de esa palabra. Bendito Dios. Aunque usted inconscientemente piense que no hace algo, pero sí hace algo. Bendito sea el Señor. Entonces tenemos que instruir a los niños, porque dice la palabra de Dios que instruye al niño en su camino. Proverbios 6:22, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.
Aleluya. Entonces, no crea que es en vano instruir los niños. Los niños son como una esponja, que cuando usted le da cosas buenas, absorben cosas buenas. Cuando usted le da cosas malas, absorben cosas malas. Amén. Entonces, tenemos que hablarle la palabra de Dios a los niños. Vemos muchas personas que comenzaron su ministerio desde pequeño y Dios se glorificó de una manera especial. Vemos el ejemplo de Samuel, del profeta Samuel, amén, que este fue un muchacho que Dios lo llamó desde chiquito, así es que no podemos subestimar de enseñarle la palabra a los niños. Ellos aprenden más con el ejemplo que con lo que nosotros decimos, amén. Entonces, si usted dice, vamos a orar, que el niño vea que usted está orando. Si usted le dice, no diga esa palabra, que el niño vea, bendito Dios, bendito Dios, que usted no está diciendo esa palabra, amén. Que en cada cosa usted pueda ser ejemplo, bendito sea el Señor. Vemos también Juan el Bautista, que aunque no comenzó de niño, pero fue un niño que fue instruido en la palabra y preparó el camino para nuestro, bendito Dios, para el Mesías, amén. Entonces, dice la palabra de Dios que Jesús, que es nuestro mayor ejemplo, a los 12 años estaba discutiendo con esas autoridades del templo, con los principales sacerdotes, y era porque era instruido desde niño, amén. Y la palabra de Dios nos dice en Lucas 2:40 que Jesús como niño, dice, el niño crecía, se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Amén. O sea, que la palabra de Dios nos ayuda a crecer. La palabra de Dios nos ayuda a fortalecernos. La palabra de Dios nos llena de sabiduría y nos ayuda a crecer en gracia. Amén. Esa palabra de Dios tiene un alimento tan especial que nos ayuda, aleluya, a crecer. Dice que la fortalecerse, dice volverse más fuerte o vigoroso. El Señor reprende esa malicia. Bendito Dios. Dice que nos ayuda a ser más fuerte y vigoroso, tanto físico como moralmente. Amén. Dice que la sabiduría espiritual basada en la fe y en los principios divinos proporcionada por el Espíritu Santo bendito Dios, en momentos específicos por medio de la oración y el estudio de las Escrituras. Amén. O sea que tenemos que tener siempre las Escrituras presentes ahí, como le dijo Dios al pueblo de Israel. Si ellos se hubiesen llevado de eso, no hubiesen pasado por este periodo de oscuridad, que fue el primer periodo que pasó el pueblo de Israel, un periodo de oscuridad, después que murieron estas generaciones. Entonces la iglesia como iglesia tiene que aprender de esto, enseñarle la palabra a los que están cerca con el ejemplo, con predicarle la palabra, llevarle el mensaje de salvación, porque esa es, como decía ahorita, la única esperanza, tener la palabra de Dios presente en todo lo que hagamos. Amén. Bendito sea el Señor, y como iglesia, yo sé que lo estamos haciendo y Dios bendice. Amén. Al que lo hace, bendito sea el Señor. Entonces ya le hablé de los niños. Ahora vamos para los jóvenes.
hubieron jóvenes que fueron bendecidos porque esos jóvenes tuvieron a Dios en cuenta, tuvieron la palabra de Dios. Y uno de esos jóvenes es José. Hay personas que cuando son instruidos de niños ya no necesitan muchas cosas, ellos se van solos. Amén, ellos se van solos al ministerio que Dios le ha puesto, como José. Nosotros sabemos la situación de José, que tuvo que estar en el pueblo de Egipto, solo, sin padre, sin madre y sin nada, solo con un sueño. Bendito sea el Señor y la palabra que Dios le había dado. Pero este muchacho, aunque no tenía ahí nadie que lo instruyera, aunque no tenía nadie que le diga no haga esto, no haga lo otro, nosotros sabemos el testimonio que dio José. Cuando llegó a la casa de Potifar, dice que todo prosperó. Cuando tuvo la tentación con la esposa de Potifar, sabemos que salió huyendo, aunque esto le costara caer en la cárcel. Cuando cayó en la cárcel, también como que me da una picazón en la garganta, que el Señor reprenda, porque yo no tengo gripe ni nada. Cuando cayó en la cárcel, también prosperó. ¿Por qué? Porque aunque no tenía quien lo instruyera, aunque no tenía quien le dijera esto o lo otro, él tenía esa palabra sembrada en su corazón. Jóvenes, esa palabra donde quiera que ustedes vayan, esa misma que va para el extranjero, no te va a ver tu padre, no te va a ver tu madre, no te va a ver un amigo aquí en la iglesia, pero papá está ahí contigo, donde quiera que tú estés, en el baño, donde quiera que tú estés, en el colegio, en el liceo, donde quiera que esté, ahí está Dios, joven, contigo. Entonces tiene que dar ejemplo de cristiano, no como algunos que en trabajo ni siquiera saben que son creyentes. Donde quiera que tú estés, da ejemplo de cristiano. Este muchacho, donde quiera que caía, ellos entendieron que él no había hecho esta maldad por el cual cayó preso. ¿Por qué? Porque Dios dio testimonio, Dios lo prosperó aún en la cárcel. Bendito sea el Señor. Y aún sabemos que Dios lo sacó a su tiempo, pero este otro mensaje que después uno lo dará. Bendito sea el Señor. Pero vemos que esta historia fue una historia de victoria. ¿Por qué? Porque este muchacho no necesitó tutores. Después que salió no necesitó tutores. Entonces los jóvenes de aquí no van a necesitar tutores que lo estén mirando. Bendito sea el Señor. Aunque hay algunos que necesitan siempre de vez en cuando que se le hable, que se le diga, que se le empuje. Y vemos aquí el ejemplo de Esther. Esther la crió su primo Mardoqueo, Esther 2:7, y fue criada por ese primo y él la instruía. Y cuando ella se vio en el palacio, en esa posesión, ella como que no había despertado a lo que ella era. ¿Para qué Dios la llevó ahí? Pero vemos que Dios usó su primo, que también era su padre, porque la crió, para que ella pudiera ser despertada y ella entendiera cuál era el rol que ella había, por el cual el rol que ella había ido al palacio. Entonces ahí ella despertó. Amén. Bendito sea el Señor. También vemos estos jóvenes preciosos en Babilonia, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron jóvenes ejemplares, jóvenes preciosos, aleluya. Pero también vemos el lado negativo, y es otros jóvenes que se llevaron de consejo y muchos quedaron, llegaron a la muerte. Bendito sea el Señor. Vemos aquí a Amnón, hijo de David, que el enemigo le puso en su corazón que se enamorara de su hermana.
Pero entonces tenía un amigo, dice que era muy astuto. Yo no sé si ustedes se recuerdan de esa palabra, ¿dónde está? En Génesis, cuando la Biblia dice que la serpiente era astuta, o sea, astuta para las cosas negativas. Entonces, cuidado, jóvenes, con estos amigos que ustedes se buscan, con esa astucia satánica, cuidado. Entonces dice la palabra de Dios que él enflaquecía porque estaba enamorado de su media hermana, enflaquecía. Entonces el amigo Jonadab le dijo que qué le pasa, que está flaco, que está esto. Entonces él le confesó que se enamoró de su hermano. Entonces, en vez de ir a pedírsela a su padre, porque en ese tiempo podían hacerlo, bendito sea el Señor, entonces él lo buscó por la vía fácil. A veces las vías fáciles no son buenas, bendito sea el Señor. Entonces le dijo que se preparara, que la llamara para que le preparara una comida y que ahí le echara mano y le hiciera daño. Y entonces ella le dijo: no, hermano mío, no me haga esto, pídeme a tu padre. Pero él se llevó más del consejo de ese Jonadab, que era astuto, Jonadab, no sé bien cómo se pronuncia, bendito Dios. Se llevó de ese consejo y finalmente sabemos que Absalón, como era hermana de esa muchacha, conspiró contra él y lo mató. O sea, por no llevarse de consejos buenos, del consejo que le daba a la muchacha, que le daba a Tamar, pídele a mi padre, terminó en muerte. Así es que, jóvenes, ojo y oído con los consejos que ustedes oyen, con los consejos que ustedes ven. También Roboam, el hijo de Salomón, vemos que en primer libro de Reyes 14, 21 al 30, él dice que, o sea, él fue rey, ¿verdad? Entonces él, cuando comenzó, le pidió consejo a los jóvenes y le pidió consejo a los ancianos. Los ancianos con sabiduría le dieron un consejo para que él permaneciera en el reino, pero los jóvenes de ese tiempo le dieron un consejo negativo, lo cual eso hizo que se partiera el reino en dos. Amén. Entonces a veces tenemos que saber el consejo que recibimos. Aleluya. Entonces él no se arrepintió de recibir ese consejo y sufrió las consecuencias. Pero aquí vemos un joven que aprendió y se arrepintió. Amén. Eso es lo que Dios quiere, que los jóvenes que están descarriados, si hay uno aquí, que se arrepienta, que busque nuevamente a su Dios, que busque a su Padre. Amén. Y es el hijo pródigo. Amén. El hijo pródigo dice que tomó su herencia y fue y la desparramó, la echó a perder en placer y cosas, pero después le vino una prueba. Entonces el hijo pródigo volvió a su casa arrepentido y fue restaurado. Amén. Aleluya. Entonces la palabra de Dios es lo más importante en nuestra vida. Vemos aquí también la obediencia a la palabra. Dice que los hijos de los recabitas en Jeremías 35, el mismo Dios llamó a Jeremías para que lo buscara y le diera vino. Entonces ellos, siendo Dios que lo llamó, o sea, le dijo a Jeremías que lo llamara. Lo llamó y le dio vino. Ellos dijeron: no vamos a tomar vino porque nuestro papá no, o sea, hicimos un juramento que no lo haríamos en todos los días de nuestra vida. Entonces Dios lo hacía para darle un ejemplo de lo que el pueblo de Israel había hecho, que había dejado los mandamientos de su Dios, y esto, siendo un mandamiento de su padre, no faltaron a ese mandamiento, y era para darle un ejemplo. Entonces dice aquí que Dios le dijo que por esto que habían hecho no faltará varón que se siente en mi presencia, que esté en mi presencia
todos los días. Amén. Y ya para ir terminando, vemos en el libro de los Reyes un profeta viejo y un profeta joven. Dios le había hablado al profeta joven que le dio una profecía: no coma en esa ciudad, por el camino donde viniste no te vayas. Entonces vino el profeta viejo y se dejó usar del enemigo y le dijo: un ángel me habló. ¿Qué es más importante, Dios o un ángel? Dios, ¿verdad? Porque todo está sujeto a Dios. Entonces no se llevó y esto le costó la muerte. Lo mataron. Bendito sea el Señor. Dice que se fue por ese camino y un león lo agarró y lo mató. Incluso dice que el león estaba ahí al lado, porque ni siquiera fue para comérselo, sino porque no obedeció a Dios. Aleluya. Entonces, líder, lo importante es sembrar la palabra. Amén. Aunque nosotros pensemos que no está creciendo, la palabra hay que sembrarla. Amén. Las madres tienen que enseñarle la palabra a sus hijos y los padres. Y los hijos, si tienen su padre y su madre que no son cristianos, denle ejemplo a ustedes. Amén. Denle ejemplo a ustedes de la palabra de Dios, porque Dios se encarga del resto. Amén. Bendito sea el Señor. Cuando yo me convertí, yo recuerdo que yo fui la primera en mi casa, la primera. Bendito sea el Señor. Entonces cuando decían: ay, la venida de Jesús se acerca, yo decía: por mí yo quisiera que viniera, pero mi familia todavía no conoce de Dios. Y yo era ayunando por ellos, orando por ellos, de día y de noche en mi casa, haciendo los quehaceres, bañándome, donde quiera, orando por ellos. Y cuando comenzaron a convertirse uno por uno, eso era de gran gozo para mi vida, de gran alegría. Bendito sea el Señor, aleluya. Y Dios se fue glorificando hasta que se convirtieron toditos para la gloria y la honra de Dios. Y estamos ahí firmes sirviéndole al Señor. Y ya a través de nosotros hay muchas personas que se han ido al cielo, están allá descansando, han dado testimonio. Bendito sea el Señor. Han dado testimonio, bendito sea el Señor, de que se han ido con Cristo. Entonces, nosotros como iglesia, saber que nuestra recompensa viene de Dios, nuestra recompensa viene del cielo, nuestra recompensa viene del Padre, aleluya. Entonces, en esta sociedad que hay mucha depresión, hay mucha violencia, muchas cosas, nosotros somos la única esperanza. Amén. Bendito sea el Señor. Así ahora cualquiera que se sienta alguna enfermedad, alguna dolencia, alguna cosa, cierre sus ojos y vamos a orar por los enfermos, porque Dios puede hacer un milagro en este día. Amén. Padre de la gloria, Dios amado, en este momento, Dios mío, mira el corazón de cada uno de los que están aquí, aún de sus familiares que están en el hogar, Dios mío. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que tú estés pasando tu mano sanadora. No importa el problema, no importa la situación, no importa, Dios mío, lo que ellos estén pasando, Dios mío. Ahora, Dios mío, glorifícate de una manera especial. Atamos, ligamos y reprendemos todo espíritu de enfermedad. No importa que sea diabetes, no importa que sea triglicérico, colesterol, que sea anemia, que sea leucemia, que sea cáncer, que sea dolor de cabeza, problema de la garganta o de los huesos, cualquier otro problema, Dios mío. Para ti no hay nada imposible, Dios mío. En tu mano ellos están. Atamos, ligamos y reprendemos todo espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús, y que ellos testifiquen para tu gloria, Señor.
Mi Dios, he predicado tu palabra. Te pido, Dios mío, que nos ayude a nosotros poder vivirla, que nos ayude a nosotros, Dios mío, a poder hacer tu voluntad a través de ella, Dios mío, que no seamos como el pueblo de Israel que se acomodó, Dios mío, que se olvidó, Dios mío, del rol para el cual tú lo habías llamado y andó en ese tiempo de oscuridad, Dios mío, ese primer periodo de oscuridad, mi Dios. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Dios mío, a nosotros a poder aprender de ellos que estuvieron en esa situación de oscuridad hasta que pusieron los reyes y después también estaban con caída y se repetía esa frase que cada uno hacía lo que bien le parecía porque no había rey, pero ellos tenían a su rey Jehová de los ejércitos. El Dios de poder, el Dios de pacto, el cual tenemos nosotros también. Entonces no era que no había rey, sino que ellos se habían adaptado a estar esa vida. Pero tu iglesia reconoce que estamos en los últimos tiempos y hay que hacer tu voluntad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si la persona que sigue por este lugar. Gloria a Dios. Que Dios siga bendiciendo y usando la sierva del Señor para su gloria y su honor. Aleluya. Hemos escuchado esa palabra, la cual nos manda los jóvenes a permanecer firme en el conocimiento, a los niños el enseñado. Y recuerden que Dios es más que los ángeles. Es muy bonito, pues Pablo dijo en una ocasión que si él o un ángel del cielo anunciase otro evangelio, sea anatema. Pero él en ningún momento dijo si Dios. ¿Por qué? Porque Dios es imposible que anuncie otra cosa. Dios siempre